Es decir, Jesucristo les está diciendo, estas cosas yo les he hablado a ustedes en enigmas, en alegorías, en enigmas acerca del Padre, ¿sí? Como en comparaciones, pero de una manera enigmática, de una manera que es como algo compleja, que es como un rompecabezas. Ustedes no la pueden digerir si no le prestan atención y tienen que entender que esto no se puede interpretar necesariamente de una manera literal, sino que ustedes tienen que darse cuenta cómo es que yo estoy hablando. Entonces él les dice, estas cosas les he hablado en alegorías, en enigmas, pero viene la hora cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? De cuando el Señor dice claramente os anunciaré acerca del Padre. Está mostrando acá, en esa porción de la Escritura, que ciertamente Él, el Señor, ciertamente Él, nuestro Dios, habló acerca del Padre de una manera enigmática, de una manera que no era sencilla, de una manera que no era fácil. Tanto es así que inclusive después de estar 3 años, alrededor de 3 años y medio con el Señor Jesucristo, los discípulos aprendiendo de Él, aún ellos todavía no tenían muy claro lo del Padre. Y en esa noche, en la noche de la última cena, Jesucristo comienza a explicarles con mayor precisión, con mayor detalle acerca del Padre, pero aún así les está hablando en un lenguaje enigmático. Por eso les dijo, ustedes saben para dónde voy y saben el camino. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Tampoco, si no sabemos a dónde vas, no podemos saber el camino. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren la manera enigmática en la que él estaba hablando acá. No dijo nadie va al Padre, como es lo común si el Padre fuera otro individuo, hablar, sino que él dijo nadie viene al Padre sino por mí. Y aclara aún más. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Pareciera que esa respuesta era suficiente para que ellos entendieran quién era el Padre, para que los discípulos pudieran entender que Jesús mismo estaba reclamando ser el Padre, pero eso no lo entendieron ellos. ¿Por qué no lo entendieron? Porque Jesús no les habló de forma explícita. Jesús no les dijo, yo soy el Padre. Él no les dijo eso, sino que él lo estaba hablando de qué manera, de una manera enigmática, de una manera que no era sencilla, que no era común, que no era fácil, que no era, digamos, como el lenguaje cotidiano, sino que eso traía un misterio, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces, por eso, cuando él acaba de decir que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y que si me conocieses también a mi Padre conoceríais, y que desde ahora le conocéis y le habéis visto, entonces, por eso sale la pregunta del otro discípulo llamado Felipe, quien le dijo, Señor, muéstrenos el Padre y nos basta. Sí, porque la respuesta no había quedado todavía clara para ellos, para poderla digerir, para poderla entender. Por eso él le reclama y le hace otra pregunta. Señor, mire, usted no está hablando del Padre y ese lenguaje enredado yo no lo entiendo bien, pero muéstrenos el Padre y nos basta. Entonces dice aquí que Jesucristo les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? O sea que Jesús en ese momento, él se está identificando como ¿quién? Como el Padre. Lo que pasa es que lo hace de una forma enigmática, de una forma que no es sencilla, de una forma que no es el lenguaje cotidiano. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que aquí en esta porción de la escritura se está utilizando un lenguaje enigmático. Por lo tanto, Jesús les dijo a ellos en Juan 16:25, dice, estas cosas les he hablado acerca del Padre en un lenguaje enigmático. Pero llegará el momento en que ya no les hablaré más así. Ustedes entenderán claramente acerca del Padre, sabrán exactamente lo que yo les estoy diciendo. Cuando nosotros vemos estas porciones de la escritura, entonces la gente que no entiende que aquí se trata de un lenguaje enigmático, están diciendo que hay dos individuos, que Jesús es uno y que el Padre es otro. Pero lo que nosotros estamos viendo es que Jesús en ese lenguaje enigmático les está diciendo claramente que Él es el Padre. ¿Cómo nosotros podemos saberlo? Porque cuando también en una porción de la escritura aparece el lenguaje enigmático,
también dentro de la misma porción de la escritura, generalmente, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ahí mismo generalmente también está la interpretación en la misma porción de la escritura. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Juan 14, 18, entonces Jesucristo les dice aquí, vea, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí el Señor Jesucristo de una manera clara, fíjense ustedes, está mostrando que Él es el Padre. Porque el único que puede dejar huérfano a alguien es un padre, ¿sí? Si Jesús no fuera el Padre, no nos podría dejar huérfanos. ¿A qué voy con todo esto? Que el lenguaje enigmático se tiene que interpretar a la luz del lenguaje explícito, ¿sí? Y en este versículo 18 Jesucristo está diciendo que Él es el Padre. Lo está diciendo de una manera clara. Les está mostrando a sus discípulos cómo es que Él es el Padre. Realmente le está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a ustedes. Pero la gente que no logra digerir este asunto del lenguaje enigmático, entonces se van a quedar perdidos en el lenguaje enigmático y van a estar diciendo, pero mire, es que aquí dice que si no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Eso está hablando de dos individuos. Que mire que Él no habla por la propia cuenta de Él, sino que Él habla por el Padre, que es otro individuo. Y resulta que ahí no está diciendo eso. Lo que está diciendo con este lenguaje enigmático acá el Señor es que esas palabras que Él habla no las habla por la propia cuenta de Él, es decir, en su condición de hombre, en su condición humana, sino que es el Padre que mora en Él el que hace las obras. Por eso Jesucristo dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Porque cuando Dios se manifestó en carne, entonces el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. ¿Cómo es eso de que el Padre está en el Hijo? El Padre está en el Hijo porque Dios fue manifestado en carne. Y el Hijo está en el Padre porque también Dios asumió la naturaleza del hombre. Entonces también el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. No se está hablando aquí de ninguna manera, se está hablando aquí de dos individuos, de dos sujetos, sino que todo hay que entenderlo a la luz del misterio de la piedad. Entonces la gente se queda enredada en este asunto y no puede comprender que Jesús estaba hablando acerca del Padre en un lenguaje enigmático. Hay aquí entonces en el Evangelio según Juan en el capítulo 14 lenguaje enigmático y lenguaje explícito. ¿Cómo entonces, volvemos a recalcar, cómo entonces la gente puede llegar a entender lo que Cristo quiso decir? Por el lenguaje explícito. El lenguaje explícito es el que interpreta el lenguaje enigmático. Y si Jesús está diciendo que no nos va a dejar huérfanos, es porque Él se está identificando claramente como el Padre. Por lo tanto, a la luz de esa verdad, nosotros podemos entender las palabras de Jesús antes. Él prácticamente está diciendo que Él es el Padre mismo manifestado en carne. Recordemos nosotros que cuando se estaba hablando acerca de las parábolas, entonces recordemos que se le preguntó a Jesucristo, ¿por qué les hablas por parábolas? También podríamos llegar a decir, ¿por qué les hablas en un lenguaje enigmático? Miremos qué palabra aparece aquí en este texto de Mateo,